Muy buenos días o muy buenas noches. Por aquí les saluda su amigo desde Puerto Rico para el mundo, Luis Anthony, en otro video impactante, impresionante y muy revelador a mi gente. Un saludo a toda mi gente latina en todo el mundo. Conversando esta noche con una de las figuras más importantes dentro del Partido Nuevo Progresista. Fue secretario de Justicia, comisionado residente en Washington en 2 ocasiones, presidente del Partido Nuevo Progresista y ocupó la gobernación por un periodo corto de tiempo en medio de uno de los procesos más complejos que el país le tocó vivir y del que poco a poco, gracias a Dios, parecemos superar. Nuestro invitado de esta noche tiene una hoja de servicio destacada en el sector privado y en el gobierno. Su experiencia es quizás su mejor carta. Sus retos son muchos. Y el licenciado Pedro Pierluisi tiene un historial que quiero resaltar. Como secretario de Justicia fue el segundo más joven en la historia, con 33 años, siendo el más joven anterior a él, el licenciado Rafael Hernández Colón. El licenciado, con 28 años, dicho sea de paso, el licenciado Pierluisi, como secretario de Justicia, se caracterizó en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico, los delitos de violencia. Asimismo, como comisionado residente, logró importante legislación para Puerto Rico, la integración, de hecho, en los fondos ARRA, también la inclusión de la isla en el programa de Obamacare, que ofreció una cubierta médica a 1.500.000 personas, particularmente personas marginadas, y todos reconocemos sus fuertes y efectivas relaciones en la capital federal. Esta noche, sin embargo, le corresponde a él contestar múltiples preguntas. ¿Cuál es su agenda para Puerto Rico? ¿Cómo responde a las críticas sobre su cercanía profesional en un momento dado con la Junta de Control Fiscal? ¿Cómo manejará los recortes presupuestarios? ¿Cuáles serán sus prioridades y si hay verdaderamente ambiente en el Congreso para atender el tema de la estadidad y el tema del estatus político? Sobre estos y otros temas es que los invito a que me acompañen esta noche y le demos la bienvenida al licenciado Pedro Pierluisi. Licenciado, gracias por estar con nosotros. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches a todos y a ti, Jorge. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias. Licenciado, yo para esta entrevista, que la verdad que estuve mirando, leyendo sobre su récord y sobre su proceder en el ámbito público y demás, como el tema principal, yo creo, a diferencia quizás de otros programas que pues discuten la situación de momento o el conflicto de momento, en este programa yo creo que lo importante es que el país escuche cuáles son sus propuestas. Usted aspira a ocupar un puesto importante, el más importante en nuestra estructura gubernamental, un puesto que ocupó un momento dado figuras de la talla de Luis Muñoz Marín y Luis Aferré. Y tomando eso como punto de partida, mi primera pregunta está enmarcada en 2 citas, si usted me permite, que quiero compartir. La primera del exgobernador Luis Aferré, que está recogida en este libro, La Gran Tarea, que era el nombre del programa de gobierno del PNP en su primera elección. Ferré plantea que hay 5 guías que debe seguir cualquier gobernante o cualquier gobierno para hacer obra social y obra pública. Obviamente el progreso económico, un sistema médico de excelencia, combatir la pobreza, la desigualdad y muy particularmente construir un futuro para las futuras generaciones, un futuro próspero para las futuras generaciones, para nuestros jóvenes. Cuando leí sobre esa visión del exgobernador Ferré, encontré una carta que me había hecho llegar el licenciado Pablo José Hernández Rivera, Pablito, el hijo de José Alfredo Hernández Mayoral, en su libro nuevo sobre la vida de Muñoz Marín, El Retorno, y publica una carta que no había visto y que quisiera compartir solamente una cita de la misma. No sé si el señor director la puede poner en pantalla. Esta es una carta que le escribe Luis Muñoz Marín a Rafael Hernández Colón el 21 de marzo de 1972 y dice en su segunda página en relación a cómo se hace un programa de gobierno o la gestión de la función pública lo siguiente, y lo cito: la función de un gran movimiento político es emprender la magna obra de leyes y políticas públicas que despojen de legalidad a las injusticias y le metan hombro, voluntad, imaginación a construir una sociedad justa que la inmensa mayoría de los puertorriqueños grandemente necesita, instintivamente anhela e incuestionablemente merece. Para hacer un programa de gobierno, dice Muñoz Marín, haz un inventario de, digamos, las 2 docenas de injusticias sociales innegables, poniendo tu inteligencia para ello al servicio de tu conciencia
y verás claro y contundentemente el programa de gobierno del pueblo de Puerto Rico. Mi primera pregunta, licenciado Pierluisi, es ¿cuáles son sus 5 guías de Ferré y las 12 injusticias de Muñoz Marín que usted habrá de combatir de salir electo gobernador de Puerto Rico? Fíjate, Jorge, ahora viendo esas 2 cartas que tú nos lees, citas parte de ellas, me doy cuenta que hay algo que en común en ambas cartas, en ambos líderes, don Luis Muñoz Marín y don Luis Ferré. Y es que ambos lo que estaban buscando era la justicia social para nuestro pueblo. Tratar de eliminar todas las cosas que realmente afectan la calidad de vida de nuestro pueblo, el futuro de nuestro pueblo. Y cuando tú me preguntas cuál es mi visión para Puerto Rico, es una visión de progreso, es una visión de igualdad. ¿Y por qué? Porque yo, a pesar de todos los embates que hemos tenido, los huracanes, los terremotos, la pandemia, le veo un potencial enorme a Puerto Rico. Y me siento en el mejor momento de mi vida para servirle al pueblo. Todos saben que yo le he servido al pueblo anteriormente, pero cuando yo repaso mi vida, 36 años desde que me gradué de Escuela de Derecho, me doy cuenta que 24 de esos 36 años yo he estado en el sector privado y 12 en el servicio público, lo cual me da una visión amplia. En el sector privado, desde repartir periódicos y ser bagger en un supermercado, hasta ser mensajero de bufete y llegar a ser un socio principal de uno de los bufetes más grandes en Puerto Rico. Y en Washington y en Puerto Rico, ahí ha sido mi trayectoria. Y en el sector público, pues como bien reseñaste, comencé como secretario de Justicia muy joven, una silla caliente, combatiendo el crimen que afectó directamente a mi familia, combatiendo la corrupción y teniendo logros específicos en ese cargo. Y luego tener el orgullo de representar al pueblo de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos. Esa es mi visión. ¿Y qué yo quiero darle al pueblo de Puerto Rico? Con esa visión, con ese trasfondo que traigo. Un gobierno de excelencia, el gobierno que se merece, un gobierno que ejecute, que le responda al pueblo, particularmente después de lo que pasó el verano pasado. Y en tantas áreas tenemos que hacer eso. Hay que hacer que las cosas sucedan, que pasen. Por ejemplo, todos esos fondos de reconstrucción que no se acaban de utilizar por el bien del pueblo en tantas áreas como la infraestructura, como la vivienda segura para nuestra gente, oportunidades de empleo y de negocios, de actividad económica en Puerto Rico, todos esos fondos que están aquí. Yo tuve la participación en los fondos ARRA y aquellos se utilizaron, eran 7,000 millones, ahora tenemos unas cantidades enormes que no se acaban de utilizar para el bien del pueblo. Yo vengo decidido a hacerlo junto a Jennifer González. Y por otro lado, hay que lograr, sí, que nuestra economía, nuestro sector privado crezca y que el gobierno lo facilite, lo promueva en vez de entorpecerlo. Y algo bien importante, y a todos se los digo, y a ti, Jorge, es que hay que devolverle la honra al servicio público, hay que volver esos tiempos de los dos don Luis, cuando era honroso servirle al pueblo. Aquí, lamentablemente, entre la corrupción y la crisis fiscal, se ha desmantelado el gobierno. Tenemos agencias fantasmas que no están dando el servicio de calidad que se merece el pueblo, que la misma empresa privada necesita. Así que hay que invertir en el servicio público. Yo vengo a hacer eso y mucho más con esa trayectoria que traigo y más que nada, volviendo a donde comenzamos con tu carta, yo le prometo al pueblo que como gobernador yo voy a ser honesto, justo, efectivo y sí, un gran defensor de nuestro pueblo en donde quiera que sea, en Washington, aquí, en donde sea. Licenciado, le pregunto, el tema, uno de los temas centrales con que tendría que trabajar cualquier gobernante es el tema económico. Y obviamente toda esta situación de huracanes en este cuatrenio ha habido cosas, ¿verdad?, que nos han pasado por generaciones, o sea, 2 huracanes, terremotos, una pandemia, la crisis fiscal, la situación con la Junta, y el país como que necesita paz, pero a la misma vez también una hoja de ruta clara de dirección. En el tema económico,
cuáles van a ser las primeras 3 cosas que Pedro Pierluisi haría de llegar a la fortaleza en el 2 de enero del 2021 para poner a correr la economía y sobre todo crear empleo, que es lo que más la gente necesita. La primera que me viene a la mente, porque es inmediata, es aprovechar todos esos fondos federales, programas federales que tenemos a nuestra disposición. Estamos hablando de unas cantidades enormes, de como 40,000 millones de dólares que van a estar a nuestra disposición, que pueden hacer una diferencia en Puerto Rico, igual que lo hicieron en la ciudad de Nueva Orleans cuando sufrió el huracán Katrina. Y en eso me voy a dar el máximo junto a Jennifer González. Lo segundo que pienso inmediatamente es, tenemos que aprender a vivir con este virus, con este coronavirus, esta pandemia. Tenemos que asegurarnos que levantamos esta economía porque se ha hecho cantos como resultado del toque de queda y todos estos cierres relacionados. Los pequeños y medianos comerciantes como han sufrido. Son miles de negocios que han cerrado. Tenemos casi 400,000 personas desempleadas. Tienen unos beneficios de desempleo, bueno, los que los han recibido, porque muchos todavía esperan, nunca antes vistos en Puerto Rico, pero un beneficio de desempleo jamás sustituye un empleo, porque el beneficio de desempleo es temporero, tiene fecha de expiración, el empleo es el que queremos. Y tercero, es entonces ocuparme de que el gobierno mejore en donde tiene que mejorar, en su interacción con el sector privado. Primero, promoviendo los sectores importantes de nuestra economía. No hay varita mágica, pero tenemos una manufactura que hay que continuar promoviéndola efectivamente. Turismo, que tiene un potencial tremendo. La agricultura y los servicios. Podemos exportar servicios, tenemos unos excelentes profesionales. Y por otro lado, el cuento de nunca acabar, que esos permisos fluyan, que el gobierno le dé los permisos a esos pequeños y medianos comerciantes que yo he visto por todo Puerto Rico rápidamente. No hay razón para que estén 6 meses esperando por permisos. Esos son costos adicionales. Finalmente, bajar ese costo energético. Ahora mismo nos estamos beneficiando de que bajó el costo del petróleo, pero no podemos estar a expensas del petróleo. Hay que dejar de quemar petróleo, pasar a energía limpia y renovable, transformar la Autoridad de Energía Eléctrica, sí, poner en manos de una entidad privada de gran renombre la transmisión y distribución y atraer capital para tener plantas generatrices que sean otra vez limpias y usen ese sol que tenemos de sobra y ese viento que también nos llega. Así que esa es mi visión y esas son las 3 áreas principales en las que yo me enfocaría. Le pregunto, dentro de esa estrategia, esa agenda, hay un tema y lo hemos conversado en ocasiones anteriores, que es el tema de cómo uno retener a nuestros jóvenes que se gradúan y no se vayan, ojalá, ¿verdad? Todo el mundo siempre desearía lo mejor, pero cómo nos gustaría que se queden en Puerto Rico, que hagan sus vidas aquí, pero que tengan oportunidades de empleo. ¿Cómo Pedro Pierluisi va a lograr que esos jóvenes recién graduados tengan taller en Puerto Rico, no tengan que emigrar y que puedan pues hacer su familia y obviamente aportar decididamente al país? Ay, qué buena pregunta. Hay 3 sectores poblacionales a los cuales ya yo me he referido y que vengo con incentivos particulares para ellos, medidas particulares para ellos. Primero, los jóvenes. Segundo, las madres solteras en Puerto Rico. Tercero, las mujeres en la fuerza trabajadora. Y tercero, la población envejeciente. Jóvenes, un programa de Capital Semilla. Hay que expandir el programa de Capital Semillas para ayudar a los jóvenes emprendedores cuando están comenzando una nueva empresa. Darles ese capital inicial. A los jóvenes que ya tienen su bachillerato pero no encuentran empleo en sus áreas de estudio, un programa de primeras experiencias de trabajo en el servicio público por 1 o 2 años. Tenemos que sí tener más personal en el servicio público porque es que está desmantelado, como dije, y los jóvenes lo pueden hacer a un menor costo por un periodo de tiempo y les damos la mano al inicio de sus carreras. Entonces, las madres solteras, hay que extender el horario escolar para que ellas se puedan ir a trabajar en paz, sabiendo que sus niños no están en las calles desde las 3 de la tarde. Y eso se puede hacer dándole unos diferenciales a los maestros, utilizando maestros retirados para asistir a los estudiantes de 3 a 6 de la tarde. Y finalmente, la población envejeciente. Yo estoy seguro
que muchas personas de mayor edad tienen buena salud y lo que quieren es sentirse útil y sentirse que pueden aportarle a Puerto Rico. ¿Por qué no los traemos a trabajar a tiempo parcial en el gobierno? 4 horas, no hay que pagarle tanto. En 4 horas yo voy a ellos. Muchas veces van a hacer más de lo que otros pueden hacer en 8 horas. Así que así es que vengo para ayudar a sectores particulares, comenzando con los jóvenes. Quiero que conversemos sobre el tema de la lucha contra el crimen. Quiero hablar del tema de la educación de la Universidad de Puerto Rico, la perspectiva suya. Ha hecho usted expresiones sobre la UP muy interesante y obviamente vamos a hablar del tema del estatus, de la consulta de estadía sí o no, estos y otros temas en nuestra conversación con el licenciado Pedro Pierluisi. Licenciado, aunque usted va a una primaria de electores afiliados al Partido Nuevo Progresista, no es menos cierto que los problemas son comunes. Los problemas que tenemos económicos, sociales, nos afectan a todos por igual. Hay unos temas que tienen unos vínculos, particularmente en el tema de la violencia, del crimen. Cuando uno ve el perfil de los confinados, de las personas envueltas en actividad criminal, encuentra unos factores sociales muy similares: pobreza, desempleo, deserción escolar. Así que hay muchos temas. Cuando uno habla de crimen no puedo hablar estrictamente del tema policíaco o investigativo. Hay unos factores sociales y unas estrategias mucho más amplias en la fase preventiva. ¿Cuáles las bases, la estructura, la zapata del plan anticrimen de Pedro Pierluisi? Sí, has enmarcado muy bien la pregunta, porque ciertamente para combatir el crimen hay que tener una visión holística. En primer lugar, pues tenemos que hablar de las fuerzas de ley y orden. Yo llevo combatiendo el crimen prácticamente toda mi vida, por lo menos mientras he estado en el servicio público. Lo hice como secretario de Justicia. El crimen llegó a su más alto nivel en el 1994, cuando yo era secretario de Justicia. Y ya para el fin del 96, cuando dejo la silla, el crimen había bajado por 50%, la mitad. Ya había habido una reducción de la mitad. Una de las víctimas fue mi propio hermano, mientras yo era secretario de Justicia, que muere en manos de un carjacking. O sea que a mí me ha tocado esto de cerca. El Departamento de Justicia que yo lideré en aquel entonces tuvo la mejor productividad en todas sus fiscalías, 96% de convicciones en los casos vistos en los tribunales. O sea que es un área que yo siempre le he dedicado. Es más, a mí me reclutaron para cabildear en el Congreso a favor del Crime Bill, la legislación anticrimen del presidente Clinton, mientras fui secretario de Justicia. Cuando llego al Congreso, ¿cuál fue la comisión que yo pedí? La primera, la Comisión de los Jurídicos. Y fui por par de años vicepresidente de la subcomisión del crimen en el Congreso y constantemente estaba envuelto en legislación anticrimen mientras fui comisionado residente de Puerto Rico. Entonces, aquí en Puerto Rico, ¿qué hay que hacer? A nivel de ley y orden, hay que realmente integrar toda esta lucha, trabajar realmente en equipo entre las autoridades federales, las autoridades estatales y las municipales. La estrategia tiene que ser una estrategia totalmente coordinada. A los policías hay que darle el apoyo que se merecen, apoyo tecnológico. La tecnología es indispensable para poder combatir el crimen efectivamente, y los equipos, las condiciones de trabajo de nuestras policías no son las mejores. Un retiro digno para los policías es ahora que comenzaron a cotizar para el Seguro Social. Hay que mantener esa fuerza motivada y debidamente adiestrada. Esa academia de la policía hay que reformarla para que realmente nuestros policías, tanto los de nuevo reclutamiento como los que tenemos en la fuerza, constantemente estén al día en cuanto a técnicas de investigación, cómo se trata a los imputados o sospechosos. Ahora lo hemos visto en Estados Unidos con todo este problema del racismo. Pues aquí en Puerto Rico, hace años atrás, llevamos ya años trabajando en una reforma de la policía, que esto fue un asunto que se acordó con el Departamento de Justicia Federal. ¿Para qué? Para mejorar, entre otras cosas, cómo se atienden a poblaciones minoritarias como la comunidad dominicana en Puerto Rico. O sea que yo me voy a ocupar de que esa reforma se implante como Dios manda. Bien, ahora yendo a las raíces del crimen. Es verdad, o sea, el crimen viene también de la pobreza, viene de la desigualdad, viene de la falta de educación, viene de la falta de educación cívica en nuestras escuelas. Yo como gobernador
estén seguros que jamás se echaría un semestre escolar a pérdida, por la razón que fuera. Lo que pasó hace un tiempo atrás, totalmente inaceptable. Siempre hay que esforzarnos porque nuestros niños, particularmente los niños de escasos recursos, de bajos recursos, tengan el pan de la educación. Y porque tenemos una pandemia, eso no quiere decir que tú básicamente dices ya, pasaron el grado, no. ¿Y para qué están la comunicación telefónica? ¿Para qué está el correo? Para enviarle materiales a los padres. ¿Para qué está WIPR, 5 canales de televisión que se pudieron haber utilizado como en los estados, como en España, para darle instrucción a nuestros jóvenes? Tiraron la toalla. O sea, y eso no se hace. En la educación tenemos que mejorar en muchas áreas. Por ejemplo, tenemos que expandir las escuelas bilingües en Puerto Rico. Hay que mejorar la enseñanza del inglés. Ya el inglés es indispensable para nuestra población. Tenemos que expandir nuestras escuelas vocacionales. No todos los que van a las escuelas deben ir a una universidad para estudiar, por decir, ciencias sociales, ingeniería, contabilidad. No, no, no. Algunos tienen unas destrezas que es cuestión de canalizarlos bien en escuelas vocacionales. Las escuelas especializadas de arte, deporte, eso también las podemos expandir y no debemos usar necesariamente la puntuación, las notas, por decir, académicas como el único requisito para que entren, porque dejamos afuera muchos que tienen esas aptitudes, estamos dejándolos fuera de esas escuelas especializadas. Extender el horario escolar, ya lo mencioné, le damos un diferencial a los maestros que participen, traemos maestros retirados para darle tareas supervisadas, pueden ser tutorías, deporte, arte, si la escuela en particular lo permite. O sea que la educación es clave en esta lucha contra el crimen. Si tenemos un pueblo educado, un pueblo bien encaminado, no tendríamos tanta criminalidad. Y ni hablar de la desigualdad económica. Por eso también esto tiene que ver con las oportunidades para nuestra población en general, el desarrollo económico que estuvimos hablando en el turno anterior. Así que esa es mi visión y yo sé, ahora mismo el crimen más o menos está estable cuando lo comparas al año pasado, no está en alza. Puede haber sido resultado del encierro que hemos tenido, pero hay que continuar la lucha porque para atraer inversión a Puerto Rico, para atraer población a Puerto Rico, para que haya una buena calidad de vida en Puerto Rico, tenemos que tener el crimen lo más bajo posible. Tenemos que estar seguros en nuestros hogares y estén tranquilos que eso va a tener mayor prioridad en mi gestión como gobernador. Licenciado, usted mencionó un tema fundamental que es, habló de las oportunidades de estudio académica. Usted ha sido de los pocos candidatos, y lo digo positivamente, que en su agenda ha mencionado la Universidad de Puerto Rico como un punto, un eje giratorio del desarrollo del país, lo cual me parece muy acertado. Quiero particularmente la mención suya, el tema de la Universidad de Puerto Rico, y obviamente vamos a hablar de la consulta de estadía sí o no, y su visión en términos de las próximas semanas en relación a la campaña primarista. Continuamos nuestra conversación con el licenciado Pedro Pierluisi, precandidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista. Licenciado, usted tocó un tema importante, Universidad de Puerto Rico. ¿Cuál es la propuesta de Pierluisi con relación a la finanza y al futuro de la Universidad de Puerto Rico? Bueno, ese es un área en la que ya yo he dicho públicamente que tengo que plantarle bandera a la Junta de Supervisión Fiscal. O sea, ya a la universidad se le ha cortado por alrededor de 40% los dineros que le llegaban del gobierno central. Es tremendo ajuste. Tenemos que dejarla respirar, ajustarse a esa nueva realidad. La universidad es una cantera de talento para nosotros y es un activo tremendo. Cuando hablamos, por ejemplo, de adiestramiento de servidores públicos, la universidad es la clave. Cuando hablamos de adiestramiento de policía, la universidad puede ser la clave. De igual manera, la universidad es un activo para atraer estudiantes de afuera, para exportar servicios educativos, porque los maestros, los profesores de la universidad pueden enseñar fuera de Puerto Rico. O sea que debe ser el orgullo de todos nosotros el que esa universidad esté sólida y con las finanzas en orden. Y cuenten con eso. Licenciado, el Partido Nuevo Progresista, la mayoría parlamentaria y el gobierno ha aprobado una consulta estadía sí o no el día de las elecciones. Han habido críticas, han habido felicitaciones, pero respectivo de eso ya eso es una realidad. Debatir si fue bueno o no es irrelevante ya porque es una realidad y se va a votar el día de las elecciones.
Usted lleva, si hay algo que hemos señalado, usted lleva muchos años con excelentes relaciones y con puertas abiertas en el Congreso, en la Casa Blanca, en diferentes administraciones, y es conocido, usted conoce el terreno que hay allí en Washington. ¿Realmente hay ambiente en el Congreso para atender la estadidad como un tema, o realmente esto va a ser un proceso prolongado ante la realidad económica, fiscal y política también, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos? Pues me alegro que traes el tema. Precisamente cuando yo fui comisionado residente, yo presenté 3 diferentes proyectos relacionados al estatus de Puerto Rico. El primero fue el HR 2499 y ese fue el proyecto que dio pie, sirvió de base para el plebiscito que tuvimos en el 2012. Y les recuerdo a todos que en ese plebiscito, en la primera pregunta, el pueblo de Puerto Rico rechazó el estatus actual de Puerto Rico. La primera vez en la historia que se rechaza el estatus actual. Y en la segunda fue la primera vez que la estadidad prevalece. Lamentablemente para los estadistas, Luis Fortuño no revalidó. Y el gobernador García Padilla, que ciertamente no cree en la estadidad, hizo todo lo posible por desvirtuar el resultado en esa segunda pregunta. Pero yo no me quedé de brazos cruzados. Yo presenté 2 proyectos adicionales, el HR 2000 en el 2013, y en ese era la consulta estadidad sí o no, igualita que en Hawái y en Alaska, como un primer paso para lograr la estabilidad. Y el HR 727, que era un proyecto de admisión de estabilidad, que como funcionaba era que tan pronto el pueblo de Puerto Rico ratificara la estabilidad a base de un plebiscito sí o no, pues entonces se lograba la admisión de Puerto Rico como Estado. Yo llevo más de 7 años pidiendo este voto. ¿Y por qué este voto es importante? Este no es otro plebiscito más. Este voto permite que cambiemos la agenda en el Congreso, que cambiemos el ambiente en el Congreso, porque la mejor carta de presentación que va a tener Jennifer González como comisionada residente y yo como gobernador con el favor de ustedes, del pueblo, es ir allí y decir, ya esto está claro. La mayoría del pueblo de Puerto Rico quiere la igualdad que representa la estabilidad. No queremos votar por el presidente. Queremos tener 4 representantes y 2 senadores en el Congreso. Queremos trato igual en todos los programas federales, en todos los programas del gobierno de los Estados Unidos. Que no nos traten diferente como ha pasado después de María y después de los terremotos. Que nos den ese trato igual. Ese es el sí y debe ser contundente. El no es muy peligroso. Porque decir que no en esa consulta, básicamente lo que está enviándole a los Estados Unidos un mensaje de rechazo. Mira, no queremos esa ciudadanía americana, no la queremos con todos los derechos. Queremos más bien separarnos, no estamos seguros de esta relación. Ese mensaje es muy peligroso. Cuando más necesitamos afianzar nuestra relación con los Estados Unidos por el bienestar de todo el pueblo de Puerto Rico, no debemos decir un no, al revés. Sí, abrazar la nación más poderosa, más desarrollada económicamente del mundo, de la cual ya somos ciudadanos, a medias, no completos, pero lo somos. Así que de eso es que se trata ese plebiscito. Yo voy a estar haciendo campaña elegante, pero fuerte, por ese sí, y luego, sobre todo, mi compromiso. No dejarlo ahí, ir allá a ese Congreso y conseguir que el Congreso nos responda. Entre otras medidas, con un sí rotundo, vamos a tener también toda la oportunidad de decir, pues, ¿saben qué? Vamos también a elegir nuestros representantes y nuestros senadores. Sí, tener allá unos cabilderos a tiempo completo con un presupuesto que puede ser moderado y que utilicen las oficinas de PRAFA en Washington. O sea que yo vengo decidido a hacer una diferencia, a cambiar este estatus que tenemos, que es indigno y que nos limita. Licenciado, en estos minutos finales, tengo una última pregunta que quisiera que, ¿verdad?, fuera el pensamiento suyo final, y es la siguiente. Usted está aspirando a la gobernación de Puerto Rico como otros candidatos y candidatas. En el país, en términos generales, ha habido una gran decepción con los partidos políticos, con políticos, con instituciones. Por eso hay una gran cantidad de electores no afiliados, muchos jóvenes frustrados que expresan en las redes sociales su rechazo a la política tradicional, y eso está ahí, es una realidad. Pedro Pierluisi, ¿cómo visualiza que va a lograr poco a poco, porque eso va a ser un proceso largo que le correspondería a cualquier gobernante, cómo usted va a hacer para lograr esa
recuperar esa confianza en las instituciones, en el gobierno, en sus funcionarios, que como usted señaló al principio del programa, unas generaciones atrás le dieron prestigio al servicio público y hoy ha estado pues cuestionado. ¿Cuál va a ser esa agenda que Pedro Pierluisi va a lograr recuperar la confianza en las instituciones y en el gobierno? Yo reconozco que el pueblo, en términos generales, está desilusionado, se siente defraudado, en términos generales, de la clase política en Puerto Rico. También le ha perdido confianza al gobierno. Pero esto hay que cambiarlo y el ejemplo comienza a la cabeza. Quien esté a cargo del gobierno de Puerto Rico tiene que tener la capacidad, la efectividad, la honestidad, la transparencia, la humildad para dirigir el gobierno, para dar el ejemplo a todos esos jefes y jefas de agencia, para supervisarlos bien, para gerenciar el gobierno para que ejecute, para que las cosas pasen, para que se aprovechen tantos fondos federales que tenemos a nuestra disposición y no le llegan al pueblo para su alimentación, para sus beneficios cuando están desempleados, para hogar seguro y asequible. Yo estoy en este momento dado, en el mejor momento de mi vida, para liderar el gobierno de Puerto Rico, para servirle nuevamente al pueblo, para llevar a Puerto Rico a donde tiene que estar, con un gobierno de excelencia, que le responda, que ejecute, que dé resultados y por otro lado, con una visión clara de que si no cambiamos este estatus nos vamos a quedar estancados. Así, y esto no es cuestión de que hay que mejorar la economía para entonces llegar a la estabilidad, no. Si Hawái, Alaska, Nuevo México, todos los últimos territorios que se convirtieron en estados estaban rezagados igual que está Puerto Rico ahora. Vamos a aspirar a esa igualdad, vamos a lograr esa estabilidad. Esa es mi visión, darle buen gobierno al pueblo y al mismo tiempo cambiar estas reglas de juego para el bienestar de todo Puerto Rico. Licenciado Pedro Pierluisi, gracias por su tiempo y responder nuestras preguntas. Nuestra invitación para que regrese a este programa antes de las primarias, vamos a tener varias oportunidades.